Dios les bendiga, hermanos. Qué gozo, hermanos, qué gozo de verdad el estar nuevamente juntos. Cuánta misericordia por parte del Señor por permitir que nos arraiguemos a Él. La salvación y la misericordia solamente provienen del Señor. Y es el Señor y no nuestras fuerzas y no nuestros ánimos los que nos permiten estar arraigados en su presencia. Dios permita, hermanos, Dios permita que el resto de nuestros días sea así. Dios permita que no llegue a nosotros ese pensamiento de dar marcha atrás, de abandonar las cosas que provienen del Señor, porque es Él mismo quien produce el querer como el hacer. Que Dios siga extendiendo misericordia para cada uno de nosotros y al final de nuestros tiempos poder en verdad decir: he terminado la carrera. He terminado la carrera. Y todo porque el Señor me permitió arraigarme a Él. Oremos en esta mañana, hermanos, para poder exponer la palabra del Señor y para poder escucharla, para que su palabra sea el alimento el cual llevemos a nuestra vida diaria y que no solamente sea un momento de religiosidad en el cual vinimos a cumplir, sino que en verdad, hermanos, en verdad, la palabra sea nuestro alimento diario, porque de otra manera probablemente llegarás al final de tus días. Probablemente llegarás al final de tus días y puedas ver con sinceridad que no llegaste a la meta, que corriste y que corriste mal. Que Dios tenga misericordia en esta mañana. Amado Señor, gracias, Padre bueno, por un día más. Porque cada mañana tus misericordias son nuevas. Y cada noche, Señor, nos trae un reflejo de tu misericordia. Mas, amado Señor, a través de estos cánticos espirituales, meditaba en esta mañana que tal vez algunos estamos corriendo y estamos corriendo de una manera insensata, de una manera intermitente, de una manera que no será provechosa. Pero al mismo tiempo meditaba, Señor, que la fe proviene por el oír, y el oír por la palabra de nuestro Señor. A unas sabiendas, Señor, de que no todos están llamados para misericordia. Hoy yo te suplico, Señor, para que a través de tu palabra tú convenzas de pecado. Tú convenzas de pecado, Señor. Pues solamente a través del arrepentimiento, pues solamente, Señor, a través de una vida santa, podremos culminar esta carrera hermosa de la fe y poder decir: he peleado la buena batalla. Y ahora llegar delante de tu presencia, amado Dios, y recibir de tus manos ese hermoso galardón. Mas qué hermoso premio
el estar contigo, Señor, y el nunca más apartarnos por el resto de la eternidad. Por eso suplico en esta mañana que seas tú, Señor, tomando control. Y a veces tengo que recapacitar en mi oración y mejor decir gracias, Señor, porque sé que estás en control de lo que te pertenece. Seas tú abriendo los oídos, seas tú, Señor, desquebrajando el corazón, seas tú, Señor, tomando control de lo que habrá de exponerse, para que mi carnalidad, Señor, no sea expresa, mas seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, para que te exaltemos a una sola voz. Hoy te suplicamos, Padre bueno, escuches nuestras plegarias en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a nuestras escrituras, hermanos. Vamos al libro de Gálatas, capítulo número 5. Gálatas capítulo número 5, versículo 1. Aunque vamos a leer hasta el versículo 15, el día de hoy solo expondremos hasta el 12. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana a través de esta predicación que se ha titulado Un poco de levadura. Dice el apóstol Pablo: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Por tanto, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hermanos, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión, este convencimiento no procede de aquel que os llama, es decir, no procede de Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Esta es palabra de nuestro Señor. Tomen sus asientos, por favor.
De manera previa, creo que si algo ha quedado claro, al menos en conceptos académicos, es que desde el inicio de la carta a los Gálatas y hasta el día de hoy, Pablo ha insistido en un postulado que debería ser arraigado en nuestros corazones, y este se centra bajo la idea y bajo el hecho de que en Cristo somos libres. Sin embargo, cuando traemos conceptos bajo la percepción del mundo y tratamos de acoplar ese mismo concepto bajo el contexto de la iglesia, las cosas no van a funcionar. No es lo mismo la sujeción bajo el concepto del mundo que la sujeción bajo el concepto bíblico. No es lo mismo la esclavitud bajo concepto humano que bajo concepto bíblico. No es lo mismo ser un siervo bajo el concepto humano que bajo el concepto bíblico. En este mismo sentido, la libertad perversa del mundo no es el mismo concepto que Pablo está refiriendo a lo largo de la carta a los Gálatas. Si hasta el momento Pablo ha dedicado 4 capítulos completos, prácticamente el 70% de una carta lo ha dedicado a dejar claridad en aquellos postulados que van en contra del Evangelio de Jesucristo. Seguramente ya todos hemos memorizado, o al menos tenemos noción de cuáles son esos argumentos, pero ahora viene la parte práctica. Y creo que una de las grandes dificultades en el Evangelio en ocasiones, bajo necedad, es que no sé cómo aplicarlo. Bueno, para dejar de lado un saco de excusas, a partir del día de hoy, la carta a los Gálatas comienza con una exhortación a mantenernos en esa libertad. Una exhortación que más adelante se convertirá en una exhortación de que debemos interpretar esa libertad de una manera correcta y bíblica, pero no solamente eso, sino que una vez interpretando la libertad en Cristo de una forma correcta, tenemos que llevarlo a la práctica de una manera fiel, de una manera correcta y conforme a la voluntad escrita de Dios. Por tanto, a partir de este capítulo número 5, la enseñanza ahora se vuelve práctica. A partir de este capítulo número 5 comienza la aplicación expresa a nuestra vida diaria bajo el concepto de la gran perla de valor de que en Cristo no solamente somos libres, hermano. Ese concepto que se nos ha vuelto ya tan barato, ese concepto que ha sido menospreciado hasta el punto de dejar a Cristo en un segundo, tercero o último término, sin comprender, hermanos. Y de verdad, si tú fueras apresado físicamente y de una manera justa, si hoy por hoy se cometiera un apresamiento de cualquiera de ustedes y con lujo de detalle los llevaran a una cárcel y diariamente sufrieran los abusos de un sistema penitenciario abusivo, y si diariamente fueran escarnecidos por otros hombres o otras mujeres, y en un momento de humillación alguien llegara y abriera la puerta y te dijera: han pagado tu deuda, creo que comprenderíamos tanto, hermano. Mas en ocasiones llegamos lindos los domingos pregonando la libertad en Cristo, cuando en verdad, hermano, hay una alta probabilidad de que aún sigas esclavo de tus deleites,
de tus anhelos, de tu propio Dios, que ahora lleva tu nombre. Y en este sentido, si tan solo tuviéramos la conciencia de que lo que se ha gestado en nuestras vidas no solamente es la libertad de esa esclavitud vergonzosa, de esa esclavitud que nos sometía. Porque libertad a un preso es sencillo, hermanos. Pero jamás un libertador se tomará ese atributo de, después de haberte libertado, tomarte como parte de su familia y tomarte en adopción, y no solamente eso, sino hacerte partícipe de la herencia que solamente a él le correspondía. Hermanos, lo que se ha gestado en nuestras vidas no es para menospreciarlo con cualquier tontería. Si realmente comprendiéramos la libertad en Cristo, dejaríamos todos nuestros anhelos a un lado. Nuestros sueños no importarían más. Nuestros anhelos terrenales serían tomados como basura bajo el entendido de que hay una perla de gran valor, mucho más grande e incomprensible que todo lo que pudieras tener en esta tierra. Pero con honestidad, no lo hemos comprendido aún. Seguimos poniendo en primer lugar a un Dios con D minúscula, que lleva mis anhelos, que es permisible por cuanto es corrupto, porque yo mismo lo he creado y Él me satisface. Mas nunca será el Dios bíblico, mas no será aquel el cual diga al final de tus días: su nombre está inscrito en el libro de la vida. No, hermano. No congregante, no amigo. El Dios bíblico es diferente. Y por tanto, Pablo aprovechará cada ocasión, cada pequeño párrafo, para recordarnos, bajo nuestra soberbia, bajo nuestra tendencia a ocupar el lugar de Dios, de que nunca ha sido por tus méritos, que tú no le aportas absolutamente nada a Dios, que Dios sin ti sigue siendo Dios, y que tú sin Dios eres el mismo miserable que suplicará en sus momentos de humillación, cuando ahora lo malbarata. Es por eso que Pablo comienza el día de hoy con una exhortación diciendo: estad pues firmes, manténganse, hermanos, manténganse en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La palabra que se utiliza en el original griego es la palabra steko, que se traduce como estén pues de pie. Estén pues de pie, estén apercibidos, estén de manera insistente. A veces tenemos una idea totalmente errónea acerca de la vida cristiana. Y a veces pensaremos que somos como unos muñecos guiñoles, los cuales solamente están vivos y que el resto del trabajo lo hará el Espíritu de Dios. Una idea totalmente errónea y contraria a la enseñanza bíblica que Pablo está dando. Si la idea de ser muñecos títeres
fuera una realidad, Pablo diría, no se preocupen, déjenle todo a Dios. No quiero decir que nosotros le ayudamos a Dios, pero tenemos una parte implícita y activa. Estad puestos de pie, estad firmes en la libertad, implica un estado activo, hermano. El evangelio no es para perezosos. El evangelio no es para tibios, porque implica moverse a la acción. Implica una participación en la fidelidad y en la santidad. Si bien es cierto que la salvación proviene, depende y fue orquestada totalmente por Dios, hay una parte que a ti y a mí nos corresponde. Y es que el proceso de santificación es un proceso progresivo que nos corresponde a ti y a mí. Cuando tú prendes el televisor, tú tienes la libre elección de ver pornografía o cosas que son desagradables o ver algo que no es ofensivo, por cuanto no eres un guiñol. Usar ropa que demerite tu propia reputación es elección tuya. Tomar tu rol como hombre en el hogar o ser afeminado y cederlo a tu esposa es parte del proceso de santificación. Cumplir la voluntad del Señor requiere una parte activa y no pasiva de cada uno de nosotros. En este sentido, pongamos un ejemplo. El famoso texto de Efesios capítulo 6, versículo 10, en el cual muchos lo citamos y decimos, pongámonos la armadura de Dios. Esto implica que te muevas, hermano. Esto no es como la caricatura de Caballeros del Zodiaco, donde tú solamente te parabas y llegaban todas las piezas. No, hermano, tienes que moverte a la acción, estad firme. Si nosotros leemos Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, encontraremos una serie de verbos que nos instan a movernos. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la verdad. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en el sello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¡Qué padre! Cuando estás en pecado y cuando quieres justificar tu pecado, decir, es que la lucha no es contra carne ni sangre, hermano. Sí, perezoso. Pero la palabra del Señor nos insta a que estemos de pie firmes. Y esto implica que te ocupes de las cosas del Señor. Porque tú no eres una planta que se alimenta por ósmosis. No, hermano, estamos llamados a velar y estar firmes para no volver a caer en esclavitud. La primer peculiaridad de alguien que empieza a entibiarse,
Y eso es notorio. La primer característica de alguien que cae en ocasión de pecar es totalmente repetitiva y normal. Dejó su comunión con Dios. Ya no ora. Ya no busca el rostro de Dios. Mucho menos lee su palabra. Es que no hay tiempo, pastor. Es que usted no sabe las inclemencias del trabajo. No, en serio. ¿En serio? Pero usualmente la pereza en el ámbito espiritual, sí o sí, tendrá un desenlace tal cual como lo vemos de manera recurrente en las Escrituras. Por eso la exhortación de Pablo, hermanos, debería de ser un agradecimiento de nuestra parte, que nos recuerde que no tenemos que estar en esa pereza, que tenemos que estar firmes, que tenemos que estar apercibidos de esa libertad a la cual tenemos que afianzarnos en Cristo, pues Él es quien nos la ha otorgado. ¿De qué nos ha libertado? Si Dios te ha libertado del pecado. Y ya no serás su esclavo. Dios te ha libertado de una eternidad alejado de Él, por cuanto estás destituido de su gloria. Mas este libertador no solo te absuelve, no solamente deja tu cuenta totalmente saldada, sino que nos adopta como suyos y nos da herencia en Él. Decía alguna vez un pastor, hasta por conveniencia, necio, hasta por conveniencia, busca a Cristo. Por tanto, la invitación de Pablo es: no vuelvas a la esclavitud, no vuelvas a la esclavitud, ni un poquito, ni un poquito. Surge aquí una pregunta importante: pastor, ¿existirá una probabilidad remota de caer en la tentación de insistir en el legalismo, aun cuando ya nos chutamos 4 capítulos de Gálatas, aun cuando semana tras semana nos quejamos o decimos que esto es muy agresivo y que es muy duro y que... Aún con eso, cree que entre nosotros haya uno o varios necios que tengan la tentación de una vez, sabiendo que el evangelio y la salvación es a través de Cristo, la fe en Cristo? ¿A poco cree que todavía puede haber alguno entre nosotros que tenga su pequeño legalista de bolsillo que lo lleve nuevamente a intentar hacer obras con la finalidad de agradar a Dios para ganar puntaje en la salvación? La respuesta es sí. La respuesta es sí, hermanos. Estoy totalmente convencido que aún después de haber aprendido y después de haber comprendido la libertad en la gracia, no uno, sino varios de ustedes tengan la tentación, consciente o inconsciente, de volver a pequeños gramos de esclavitud. Pues en este sentido, ¿qué sucederá? A lo largo de 5 años he escuchado de manera interminable, cuando ven pequeñeces contrarias al fundamento: no es nada, hombre, no hay iglesia perfecta. Ay, pastor, es un exagerado. Hermano, en esta mañana, por amor a tu alma, el que sirve a 2 amos, y yo sé que este texto fue usado para hacer conciencia sobre servir a las riquezas, pero hermano, de verdad, si tú quieres servir a la ley y quieres servir a Cristo, no es posible. Y Pablo nos dejará ahora entendimiento que tratar de hacerlo así traerá implicaciones que son sumamente graves. Y no solamente graves, estas implicaciones pueden llevar
a la división de la iglesia de Cristo. Qué exagerado. No, hermano. Poca levadura. 11 gramos. 11 gramos que los puedes tomar con tu mano. Poca levadura echa a perder toda la masa. Por tanto, a partir de este momento te digo que no menosprecies el impacto del pecado en la vida de la iglesia. Tratar de exaltar la justificación por medio de la fe en Cristo con pequeñas dosis de justificación por nuestras obras traerá destrozos a la iglesia de Cristo, anticipando que aun cuando el transgresor llegue a dividir parte de la iglesia o llegue al convencimiento del abandono de la iglesia, hay algo que debe de tenernos en motivación, y es que en el libro de Mateo Cristo dejó claridad que las puertas del infierno no prevalecerían sobre la iglesia. Así es, hermanos, aunque cuando estés deprimido y veas el peor escenario en la iglesia, debes de traer a tu consideración y a tu memoria que la promesa de Cristo es que aún las puertas del infierno no prevalecerían sobre su amada iglesia, porque a Él le pertenece. Tratar de buscar a Cristo y al mismo tiempo la legalidad, o buscar el agrado de Dios a través de mis obras, es la peor necedad que puede haber en cualquiera de nosotros. Hermano, en el Evangelio o es Cristo en su totalidad, o es nada. Él lo dejaría claro diciendo que el que no es conmigo, diciendo Cristo, el que no es conmigo, simplemente contra mí es. No es que estoy medio con Cristo, no, hermano. El mismo Cristo dejó claridad en Mateo 12:30 que el que no es con Cristo, entonces es contra Él. El que con Él no recoge, entonces desparrama. Es decir, esa actividad es inútil. Tratar de complementar a Cristo es la peor necedad que podemos tener como seres humanos. Buscar cumplir aunque sea unos gramos de la ley, unos cuantos gramos para salvación, para agradar a Dios, como si nuestras obras fueran agradables delante de Él. Hermano, trae implicaciones. Los Gálatas habían cedido ya a participar en la observancia de algunos días, como días sagrados. Ahora, los falsos hermanos estaban instando a llevar un poco más de gramaje. Y ahora los estaban instando no solamente a cuidar de algunos días festivos de acuerdo a la ley de Moisés, sino también los estaban instando a circuncidarse. Nuevamente quisiera repetir, porque hoy no estoy predicando para los Gálatas. A los Gálatas ya les hablaron en su tiempo, pero ahora con estas mismas escrituras te estoy hablando a ti. Existe la posibilidad de que tú estés en esta misma situación. No solamente te digo que sí, estoy absolutamente seguro. De manera cotidiana, voy a poner el primer ejemplo. De manera muy cotidiana y lo más cotidiano que te puedas esperar, no falta quien pregunte: pastor, ¿será pecado o no será pecado comer este tipo de carne? Wow. Veamos qué dicen las escrituras. Porque el comer o dejar de comer realmente te traerá algún beneficio, tal vez físico, pero no espiritual, hermano. ¿Quieres comer insectos? Come insectos. ¿Quieres comer armadillo? Come armadillo. ¿No quieres comer armadillo? No comas armadillo. Mateo capítulo 15, versículo 11.
El mismo Jesucristo dejaría claridad, Mateo 15:11, no lo que entra en la boca contamina al hombre. No te preocupes de qué es lo que comes, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. No te preocupes qué es lo que entra, preocúpate qué es lo que sale. Continúa diciendo en el versículo 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y posteriormente es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, no de la comida, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Así es que, pastor, ¿usted cree que todavía en la actualidad podamos estar cayendo en esa misma tentación de los Gálatas de querer cumplir legalidades y hacer a un lado a Cristo para poder agradar a Dios? Sí. Hasta el día de hoy seguimos cuestionando, ¿será bueno o no? ¿Le gustará o no a Dios que comamos esto o dejemos de comer esto? Hermano, preocúpate por qué es lo que sale de tu boca. Porque aún de las palabras ociosas tendrás que dar cuentas. No me imagino al Señor diciendo, bueno, a ver, el día 7 de abril del 2024, ¿qué desayunaste? No, hermano. Seguramente lo que hará es abrir tu corazón para saber cuáles eran tus intenciones de estar aquí hoy. Ahí sí hay un problema, adentro del corazón. Segundo ejemplo, pastor, ¿puede haber la probabilidad de que aún hoy en día, que ya nos hemos aventado 4 capítulos de Gálatas que son muy repetitivos y que nos instan a dejar de lado esa actitud farisaica del legalismo, pudiera suceder que aún en día todavía sigamos algunos de nosotros con esa misma tendencia a caer en esclavitud? Por supuesto. Aun cuando no lo creas, varios de ustedes tienen esa tendencia a añadir o a quitarle a las escrituras. ¿Cómo, pastor? Sí, hermano. Cuando te atreves a decir sin fundamento, a Dios le gusta o a Dios no le gusta, como dice la Biblia. ¿Cuántas veces no hemos tenido esa blasfemia? Alguna vez nos tocó un congregante que públicamente dijo, como dice la Biblia, la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Ya, caray. Digo, es real la aseveración, pero no lo dice en la Biblia. Bueno, sí, en segunda de Heréticos, capítulo 4, versículo 6, pero no. Cuando nosotros añadimos o quitamos, cuando decimos, es que Dios me dijo que, hermano, estamos cayendo en un problema serio. Estamos cayendo en legalismo. Lo peor es que muchos de nosotros hemos sido atacados por el legalismo y como el síndrome de aquella que ha sido transgredida sexualmente, tal vez que ahora nosotros tenemos que agredir. Hermano, lo peor es que en ocasiones hemos sido atacados por el legalismo y lamentablemente no extendemos misericordia, extendemos legalismo. Y eso es gravoso delante del Señor. Deuteronomio 4:2 nos deja claridad, no añadiréis a la palabra que yo os mando. Ese fue el mandato de Dios. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Ese fue el mandamiento perpetuo. Eso lo dice en el Pentateuco, hermanos, en el primer segmento del fundamento escritural. Pero si no fuera suficiente, Apocalipsis 22, 18 y 19 también nos da entendimiento de que Dios traerá maldición a aquel que añada, y Dios quitará del libro de la vida tu nombre si tú quitas a la palabra. Así es que mucho cuidado cuando
digas, esta parte de la Biblia no me gusta o esta no la quiero apropiar, hay juicio. Finalmente, Gálatas 1, 6, 10 nos dice que si alguien predica un evangelio diferente, lo sabemos bien claro, sea maldito. Si tan solo todos aquellos legalistas supieran en verdad las consecuencias de adulterar el evangelio. Es que si vienes a Cristo, Dios te va a sanar. ¿Dónde dice eso? Si vienes a Cristo, tu matrimonio será perfecto. No, no es verdad. Si sigues a Cristo, todos tus problemas se acabarán. Pues díganme, ¿de dónde? ¿Por qué los míos han aumentado? No, no es verdad. Maldito. Maldito aquel que traiga otro evangelio. Así es que vuelvo a repetir nuevamente y de manera contundente la pregunta, pastor, ¿puede haber una probabilidad de que aún después de conocer la doctrina del evangelio de salvación a través de la fe en Cristo Jesús, podamos caer nuevamente en esclavitud por menospreciar al pecado? Sí, hermano, sí. Por tanto, la invitación de Pablo y la exhortación llega y resuena hasta nuestros días. Estad firmes en la libertad a la cual Dios os ha llamado, y evitemos, hermano, a toda costa volver a la esclavitud. Porque hay una alta probabilidad de que en este mismo momento estés cayendo en legalismo, aún minúsculo, aún pequeño. Mas a la luz de las escrituras del texto base tenemos al menos 4 implicaciones. 4 implicaciones de insistir en esa necedad. Primera implicación, ¿sirve de algo el tener unos pequeños gramos y tintes de mezcla de legalismo a través de mis fuerzas, comparado con la salvación a través de la fe en Cristo? No, la primera implicación me dice que ese legalismo, por muchos gramos o por tantos gramos que le añadas, de nada sirve. De nada. Cuando estaba muy pequeño, las vacaciones eran muy largas. Muy largas. Hasta 2 meses. Y resulta que como buen procrastinador, ahora esa palabra es la de moda, por dejar siempre las cosas al final, aunque fueron 2 meses de vacaciones, ya vi varias caras sonrientes. Esas 10 láminas que tenías que entregar, esas 8 cartulinas que tenías que rellenar, faltando 3 días y una vez que te habían insistido tanto, oye, ¿no te dejaron tarea? Bueno, sí, poquita, pero yo la hago. Terminaba que como para tapar un poco los ojos del macho, terminabas haciendo otra cosa que nunca te habían pedido. ¿Qué iba a pasar el primer día de clases cuando te pidieran las 10 láminas y llegaras con tu dibujito del barco de los bárbaros de la antigüedad? Te iban a decir, ¿y esto qué? Esto yo no fue lo que te pedí, esto yo no fue lo que ordené, esto yo no fue lo que requerí para la tarea de vacaciones. Perdiste en vano tu tiempo. Primera implicación de traer nuevamente pequeños gramajes de esclavitud a nuestra vida es que de nada sirve. Esto lo dice Gálatas 5:2, el texto base, versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, la circuncisión era un pequeño gramaje más ahora de la ley, del cumplimiento de la ley. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. No sirve de nada. Segunda implicación. Imagínate por un momento caer en esa barbaridad de que
es que dice la ley que no te harás rasguño alguno por los muertos. O sea que los tatuajes están prohibidos porque no le gustan a Dios. Yo no estoy diciendo que terminando el culto vayas y te tatúes. Porque a final de cuentas yo no sé si tú harías grafitis en un templo, yo no. Y aunque mi conciencia me dice que eso no es agradable, yo no puedo ir a la ley porque escrito está que no debes. Hermano, hemos puesto el ejemplo de verdad. En las iglesias heréticas les gusta celebrar, les gusta traer pompa y banda sinaloense cuando van a venir las primicias. Y aunque en el texto bíblico, en Levítico, nos dice que eran las fiestas de primavera, curiosamente en las iglesias heréticas, aquellos lobos ladrones, rateros, infames, no la festejan en primavera, la festejan a final de año. Donde llega el aguinaldo, donde llega el fondo de ahorro, donde llega el Buen Fin. Qué curioso. Pero celebran una festividad y no celebran las otras 6. Quieren cumplir el mandato de no haré rasguños en tu cuerpo. Y no quiero decir que esté mal, pero hermanos, la segunda implicación es que si tú buscas cumplir un solo mandamiento por agradar a Dios, por tener su gracia, entonces estás obligados a cumplirlos todos. Gálatas 5:3, versículo 3, que en el texto base nos dice Pablo: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Traducción: y otra vez le digo a todo hombre que ahora comience a cumplir este segmento de la ley, que dice que está obligado a guardar toda la ley. ¿Es malo guardar nuestros pasos de caer en inmoralidad? No, hermano, no está mal. Las intenciones son las incorrectas. En Deuteronomio 27:9, Dios dejaría claridad a través de Moisés este mismo mandamiento. Dice Deuteronomio 27:9: y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Pastor, ahí no está diciendo que son todos. Es que vamos al versículo 26 que está ahí adelantito de ese texto. Al final culmina diciendo, versículo 26: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. En otra versión nos dice: maldito el hombre que no ponga en práctica toda la ley, que no la obedezca. Entonces, segunda implicación: ¿quieres insistir de manera práctica en dejar de hacer ciertas cosas para agradar al Señor, para ganar su favor? No seas necio. ¿Quieres cumplir una? Cumple las 613. Tercera implicación, y esta es de mayor gravedad: cuando tú insistes en volver nuevamente a pequeños gramajes de la esclavitud legalista, la tercera implicación es que automáticamente quedas desvinculado de Cristo, automáticamente quedas separado de Cristo y lo haces por tu propia voluntad. Imagínate a Abdielito: Abdiel, deja esas galletas. Abdiel, deja esas galletas. Abdiel, deja esas galletas o te voy a sonar. ¿Cuántas veces se le advirtió? Varias.
Imagínate que nosotros domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo, hasta salimos rechinando los dientes y ay, otra vez lo mismo, y otra vez arrepiéntanse, y otra vez. El Señor es lento para la ira. Sí, hermanos. Pero un día, esa paciencia para contigo se va a terminar. Y no podrás tener justificación de que no hubo aviso previo. Tengas 3, 4, 8, 10, 9 años. A veces pensamos, bueno, ¿por qué los jóvenes y los adolescentes de repente están medio dispersos? ¿Tendrán justificación delante de Dios? No, hermano. En el libro de Apocalipsis vemos que en el día del juicio estarán los muertos, desde los grandes hasta los pequeños. Tu edad no es justificación. Nos dice esta tercera implicación que si insistes en volver a esclavitud, aunque sea unos gramajes. Gálatas 5:4, primera parte. De Cristo os desligáis los que por la ley os justificáis. De Cristo te desligas. No de Cristo te desligan, no, tú mismo. Señor, es que